en ese sentido con esa fuerza. Siempre comprendiendo la misma base. Si no podemos acordar un espacio común de integración económica, difícilmente seamos un actor político. Y si no somos un actor político, nunca vamos a dejar de ser el patio trasero de la colonia, de la potencia económica de Obviamente, esos intentos que hubo en esos años terminaron frustrados por la ola de dictaduras militares. La integración de América Latina terminó siendo la sangrienta existencia de un plan Cóndor, terminó dándose exactamente en un sentido contrario, y posteriormente por las grandes crisis de lo que fue la década del 80. Las crisis de la deuda prácticamente obligaban a cada país no a pensar en política de integración, sino a juntar los dólares para poder pagar una deuda que cada vez iba siendo más asfixiante. Esa era la realidad política que uno encontraba y la poca existencia de algo así como una América Latina que uno podía encontrar hace 10 o 20 años. Por eso cuando pensamos hoy, y esto me parece muy importante aclarar, porque en general uno está acostumbrado y lee en los medios, escucha en la televisión, siempre una prédica muy contra la integración, contra el Mercosur, muy contra estas cosas, se lo habla como fracasos, etc. Una primera cuestión que yo quiero dejar muy en claro es que los procesos de integración no pueden leerse nunca en los tiempos de la política cotidiana. No se pueden ver en términos del día a día. No se pueden leer en días, ni en meses, ni en años. Los procesos de integración se miden en décadas. Lo vemos incluso con la Comunidad Europea, que es lo más avanzado en términos de integración. Fueron años y décadas de construcción, con marchas y contramarchas, con momentos históricos en los que se pensaba que no se iba a lograr nunca, con avances, con retrocesos y con cuestiones que hoy están en discusión todos los días. Siempre la discusión sobre integración no se tiene que hacer con los ojos de la política, de la política concreta, la política habitual, sino con una perspectiva más alta, mirando más en términos estratégicos, más en términos de camino. Y eso es lo principal para pensar qué es lo que hemos logrado estos años. ¿Qué es lo que hemos logrado estos años, hoy por hoy? Lo que yo decía al principio, bueno, que básicamente hoy América Latina es una realidad. Es una realidad porque hay un sentido común que está bastante ampliado, sin duda en parte importante de las élites dirigentes, pero también en parte importante de la ciudadanía, de que tenemos un espacio común y que tenemos un destino común. Y centralmente que tenemos un destino común si nos interesa determinada construcción o determinada imagen del modelo de desarrollo del país. Volviendo al tema central de esta jornada. ¿Por qué? Por lo que yo les decía antes, por el término de escala de nuestras economías y por el término de escala de nuestros modelos productivos. Y si uno pretende un proceso de inclusión y un proceso de desarrollo con inclusión social, necesariamente esto se puede hacer en la región. ¿Por qué? Porque nosotros, todos nuestros países, le vendemos al mundo materias primas y nos vendemos entre nosotros productos manufacturados. Es decir, nosotros al mundo le damos materias primas sin valor agregado, pero entre nosotros sí comerciamos manufacturas, componentes tecnológicos, trabajo agregado, etcétera, etcétera, etcétera. La gran diferencia, para que se entienda, cuando hablamos de integración, que no estamos hablando de un relato, una cuestión de pasado que nos habla de los pros y nada más, que tiene que ver con el presente y sobre todo con el futuro, es que estamos hablando de una posibilidad para un modelo de desarrollo. Uruguay no le va a vender a Alemania, Argentina, ni Brasil le vamos a vender a Alemania un producto industrial. Es obvio que no. Un producto tecnológico, es obvio que no. Eso somos nosotros. Entre nosotros nos podemos vender ese tipo de productos y esa es la importancia de la construcción regional. Y aparte de eso también, en general las exportaciones que hacemos al resto del mundo son de grandes empresas. Las cerealeras, las mineras, las que sean, las que ustedes piensen, las petroleras, que a ustedes les guste. Gran parte del intercambio que hacemos entre nosotros son de las pymes. Pero que también esto tiene que ver con el modelo de desarrollo. Entre nosotros nos vendemos de pymes exportadoras. Y pymes exportadoras significan pymes con trabajo en blanco, con su situación tributaria debidamente constituida. Significa un conjunto de cuestiones que tienen mucho que ver con el modelo de desarrollo. Y ni hablar porque obviamente son las pymes las principales generadoras de empleo. Y si hablamos de pymes exportadoras estamos hablando de generadores de empleo de calidad en nuestra región. Por eso, la apuesta regional, reitero, no es una apuesta ideológica como muchas veces queda como un relato simpático, si no, pues somos bolivarianos, somos no sé qué cosa. No, tiene que ver con hechos concretos que la hacen carne y la hacen realidad. Y eso existe hoy. Existe hoy porque, para hablar un segundito solo sobre el Mercosur. Desde que se construyó el Mercosur a hoy, el comercio interregional de todos los países ha crecido el doble que el comercio con el resto del mundo. Estos son datos empíricos, concretos, no son discutibles, no que de derecha, de izquierda, ni de arriba, ni de abajo, son datos reales y que nos hablan de esto. De lo mismo que nos hablan de los componentes que tienen estas exportaciones dentro de la misma región y cómo estos se vinculan con el proyecto del país. Estas realidades, obviamente, se vinculan
sin ninguna duda con la idea que venimos construyendo entre nosotros. Y esta idea que yo les decía de volver a sentirnos parte de América Latina y sentirnos con un objetivo común, un destino común, una construcción común, tiene que ver también con entender que lo que hicimos hasta ahora demasiado bien no nos fue. Hay un famoso canciller de Chile que decía que Chile durante mucho tiempo había sido el mejor alumno pero el peor compañero. Bueno, gran parte de eso es lo que ocurría con nuestros países. Nos daba vergüenza ser del mismo barrio que otros. Preferíamos no mostrarnos al lado de otro porque estaba mal visto, yo estaba con eso, yo estaba con el otro. Como también decía, y lo repetía muchas veces Lula, con mucha razón, históricamente los últimos tiempos, antes era de otra manera, pero hace no demasiado tiempo los presidentes de Argentina y de Brasil nos peleamos por cuántos minutos nos recibía el presidente de Estados Unidos. Ah, yo mío recibió 7, a vos 8, y nos peleamos a ver quién nos había recibido un minuto más o un minuto menos. Ese camino que había tomado, que era lo mismo, por suerte con otros métodos, que las cuestiones bélicas del siglo XIX, principio del XX, pero eran lo mismo, pensamos siempre como rivales de. Y estas cuestiones, si bien parecen ser solo retóricas, tienen implicancias prácticas. Yo les digo del caso argentino. Argentina hace 30 años estaba a punto, estuvimos al borde de una guerra fratricida con China. Argentina hasta hace 12 años, 13 años, no podía en la Mesopotamia, y acá se sabe, construir ninguna autopista, ningún puente, nada, porque supuestamente iba a ser utilizado por los ejércitos invasores del Brasil. Estas cuestiones implicaban obstáculos objetivos para el desarrollo real. Y esto es lo que en estos años hemos logrado ir superando. Por eso mi perspectiva sobre la integración es enormemente optimista, pues es optimista en términos históricos. Ninguno de nuestros países tiene la escala para poder integrarse al mundo. Si queremos integrarnos a partir de un modelo con inclusión, digamos, industrial, con inclusión social, obviamente con otros modelos sí, hay muchos en el mundo, pero cualquier modelo que quiera tener una inclusión, un desarrollo con inclusión social, necesariamente requiere una economía y una magnitud en lo económico, en lo productivo, en lo tecnológico, en lo científico, que le permita insertarnos al mundo desde ese otro lugar. Y esto, obviamente, muchos lo discuten, algunos señalan los límites, las restricciones, que son todas ciertas. Los procesos de integración son siempre complejos, difíciles, con marchas, contramarchas, con sectores que se perjudican, con sectores que se benefician. Obviamente que sí, pero la demostración más obvia de esto, que este es el camino, digo, si hoy hablamos de Europa, con los problemas que obviamente tiene la Unión Europea, la Comunidad Europea, pero si Europa, si Alemania, si Francia, si Italia entienden que para estar en el mundo tienen que hacerlo juntos, digo, si nosotros entendemos lo mismo, es porque estamos viendo algún otro canal. Pensemos en la magnitud de las economías y los modelos de producción que estamos hablando. Necesariamente tenemos que ir avanzando por ese sentido. Y este optimismo no tiene que ser un optimismo ingenuo. Por eso yo siempre soy muy contrario a entender la integración simplemente como una narrativa linda, una narrativa simpática para hablar en actos o cosas por el estilo, y que estamos obligados a pensarlo en cosas concretas, en comercio, en cadena de valor, en integración productiva, en generación de escalas de economía regionales que permitan ir justamente logrando esto que estamos hablando. Pero este optimismo tiene que ver con, por eso digo, no optimismo ingenuo de negar los problemas. Los problemas son y van a existir siempre. Los problemas siguen existiendo hoy en la Unión Europea. Miren si los hay, que países contra la Unión Europea, en varios países han ganado partidos que se presentaban contra la Unión Europea y hacían bandera del anti-europeísmo, contra Bruselas, etc. O sea, esos problemas son inherentes y negarlos es absolutamente estúpido. Lo que hay que hacer con esos problemas es ir resolviéndolos y entendiéndolos que son problemas de crecimiento. Cuando los países se vinculan entre sí, reitero, se gana, se pierde, se va para acá, se va para acá. Pero es centralmente el desafío que tenemos que tomar para poder hacer que esta integración funcione y sea real y tenga eficacias concretas. Y en ese camino no hay nada que esté preestablecido. Un ejemplo muy obvio: cuando se constituyó el Mercosur, había una industria en Uruguay que se suponía que iba a ser la primera que iba a fracasar. ¿Cuál era? Compitieron con Argentina. El vino. Supuestamente todo el mundo iba está en el Mercosur, el vino no existe más en Uruguay. Al contrario, 10, 20 años después, el vino uruguayo es mucho mejor, es mucho más competitivo, es mucho mejor vino, sin duda, de lo que era hace 20 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que el desafío de la integración, obviamente cuando uno lo toma, sabe que va a tener problemas, que un sector va a estar mejor, que otro sector va a estar peor. Pero que en esa construcción de la creación común, los que se van a terminar beneficiando es el conjunto, obviamente con partes no relativas. Y centralmente, volviendo para atrás,
Porque la integración es una cuestión histórica que tiene que ver con el pasado, por lo que hablábamos antes, nuestros padres fundadores, etcétera, etcétera. Tiene que ver con necesidades concretas de la actuación del presente, pero centralmente tiene que ver con esa apuesta al futuro. Y es eso lo que a mí me interesa marcar y remarcar con más fuerza. América Latina no se va a poder integrar al mundo de una manera igualitaria y con capacidad de autonomía relativa si no lo hacemos juntos. Frente al mundo, nuestros países aislados, ni siquiera Brasil es un actor en la realidad, frente a Estados Unidos, frente a Europa, frente a China. Hoy el mundo va hacia los estados continentales, lo que es hoy, lo que es la Unión Europea, lo que es China, etcétera, etcétera. La forma de poder ser parte de esa cuestión es centralmente juntos. Y solo juntos vamos a poder dejar de ser el patio trasero de la colonia de turno, un sector prácticamente que no tiene relevancia en el concierto de las naciones, y en un mundo cada vez más globalizado, ya no es que uno puede quedarse al margen y esperar a que las cosas pasen y nada más. No, al contrario, tenemos que ser parte y ser actores de esa construcción global que nos permita, en un mundo mucho más multipolar, poder hacer escuchar nuestra voz en todos los sentidos, en los políticos, en los culturales, en lo social, en todos los sentidos, pero hacerlo de la única manera que podemos hacerlo en ese mundo, que es hacerlo juntos. Por eso para mí es tan importante entender la construcción regional con sus diferencias, conociendo sus complejidades. América Latina sigue siendo, lo cual es una vergüenza para todos nosotros, el continente más desigualitario del mundo. Es una cuestión terrible que seguimos cargando a pesar de lo que hemos avanzado en esta década. Seguimos con esos registros que son vergonzosos y siguen estando fuertes. Es una región enormemente heterogénea, es una región con grandes diferencias geográficas, digamos, es una región enormemente plural, en la que también hay muchas subregiones que cada una a sus distintas velocidades también presenta complejidades. O sea, la integración es también muy compleja, obviamente es enormemente compleja, porque tenemos que vincular cosas muy, muy distintas, pero reitero, es el único camino que tenemos si queremos integrarnos al mundo a partir de un modelo de desarrollo con inclusión social, que es un poco el desafío que tenemos nosotros. Muchísimas gracias. Intenté ser breve para poder... Bueno, quedamos abiertos entonces a las preguntas. Preguntas, comentarios, discusión. Respecto a las deudas internas y externas, ¿cómo ve usted ese tema? No, y lo central que tenemos en términos de deuda interna, yo diría que la principal deuda interna que tenemos es la desigualdad. Yo no tengo absolutamente ninguna duda. Los niveles que sigue teniendo América Latina, reitero, en estos 10 años hemos logrado empezar a revertirlo en cada uno de los países y con distintas matices o velocidades eso, pero en términos globales América Latina sigue mostrando indicadores que son están absolutamente lejísimos de los países desarrollados que uno quiere mostrar, ¿no? Tanto a los que dicen que no les importa la desigualdad, comparen los países que les va mejor en el mundo, qué tasa de igualdad tiene, y los que no nos va tan bien, qué tasa de desigualdad tenemos, ¿no? O sea, la desigualdad es tanto una cuestión que tiene que ver con los valores y con la justicia, como tenemos algunos, pero también los otros que de repente no lo sienten así tienen que entender que también es una clara complicación para el desarrollo. Porque reitero, ninguno de nuestros países vamos a poder integrarnos más allá de los que sueñen, los sueños que tengan algún trasnochado, compitiendo con el nivel salarial del sudeste asiático. El que quiera hacer eso está más perdido que nada. O sea, no es simplemente una cuestión ideológica, hay una cuestión real. Si queremos integrarnos al mundo, hay un tema que es poder integrarnos con valor agregado, con capacidad, con la capacidad de desarrollo tecnológico, etcétera, 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 que en el mundo va muy vinculado a sociedades más igualitarias. Y esto, no es discurso, sino basta hacer una comparación, una simple regresión. Esto se lo veo, o sea, ese es para mí el principal desafío y la principal deuda que tenemos y con el que hay que seguir trabajando. En términos de las deudas que vos hablás, en términos de deudas externas, bueno, obviamente Argentina está viviendo hoy... ¿Crecen? ¿Crecen como espuma de cerveza? Sí, están creciendo, pero lo que son las deudas externas tiene más que ver con nuestra capacidad de desarrollo, porque hemos logrado en estos años mostrar que si se nos permite crecer, lo hacemos. El tema es cuando se nos quiere frenar en esto, que está viviendo Argentina hoy con esta absolutamente irracional acción de un juez de primera instancia de Nueva York y creciendo con una sentencia por decirle a este les pago. Reitero, más allá de lo valorativo, si lo que Griesa dijese fuera correcto, ¿quién más compraría un bono de Estados Unidos? Es un bobo, ¿no? Cuando uno compra un bono, una deuda,
compra más barato el que es más seguro y compra más caro, compra más barato el que es más inseguro. Nadie más, si fuera cierto que dice Grecia y todos tienen que ganar exactamente lo mismo, nadie más compraría un bono en Estados Unidos, todos comprarían de Argentina o buscarían lo más raro, lo que están más complicados en el mundo para hacerlo. Es una absoluta irracionalidad del sistema, pero que tiene que ver centralmente con, creo yo, por eso no con una cuestión del planteo en sí mismo, sino más que ver con una idea de un anarcocapitalismo que justamente va a estar permanentemente oponiéndose a cualquier intento de regulación. Y yo en esto me acuerdo cuando, ¿se acuerdan justo cuando terminó la crisis se construyó el G20, ese famoso G20, los países? Bueno, unas primeras cosas que se dijo es que se iba a regular los mercados financieros. Y todos hablábamos del regreso del Estado, y todos estábamos contentos, escribíamos de eso, nos gustaba mucho. Pero en ese momento, bueno, seamos cautos a ver qué pasó. Digo, 8 o 9 años después, los capitales financieros siguen tan libres y contentos como antes, y ese bendito regreso del Estado lo vimos nosotros acá puntualmente en nuestro pequeño lugarcito del mundo, pero en el resto del mundo, cuando lo que está pasando en Europa, todo lo contrario. O sea, esta pelea global, si se quiere, por si en el mercado autorregulado o hay una regulación política / democrática sobre los mercados, en la que se está dando, y yo estoy convencido que esta pelea de los fondos buitres de Grecia tiene que ver centralmente con eso. Es una acción de esa naturaleza y no una cuestión puntual, porque en términos puntuales es absolutamente irracional. Yo creo que el camino es seguir reclamando esto, lo que ha votado Naciones Unidas de una forma muy amplia de buscar una regulación a los procesos de deuda es importante, porque tiene que ver centralmente con eso. Somos capaces autónomamente de poder definir un rumbo determinado de lo que queremos hacer, ¿no? Sí. Quería saber cuál es el rol que China tiene en el desarrollo de América Latina, o que tiene y el que va a tener, cuál es la proyección de China. Muy buena pregunta. China es la economía que más ha crecido obviamente en los últimos años. Realmente lo que se habla como la tasa de crecimiento china y lo que se habla en la realidad, lo que es esa construcción político-económica de ese mundo, nos está afectando de muchas y muy diversas maneras. La más evidente por lo que tiene que ver básicamente con como algunos dicen, el cambio o moderación, o como se quiera los términos de intercambio, que ha vuelto a poner las materias primas como una producción importante para nuestra región, pero también está jugando cada vez un papel más importante en términos de financieros, de acción, de producción, etc. Y es una economía que está creciendo y con mucha fuerza. Para nosotros es central poder tener una relación con China, pero acá nos ocurre más o menos lo que nos ocurre con todos. Todos los países y todas las empresas, cuando cuidan su economía y cuidan su desarrollo, centralmente están pensando en ellos mismos. Acá no cambia mucho si uno es blanco o negro, si es China o Estados Unidos, es más o menos lo mismo. Y reitero, en ese sentido, para cualquier vinculación con una potencia del tamaño, de la magnitud y el peso relativo que tiene un país como China, es mucho mejor hacerlo en conjunto, por una cuestión obvia y lógica de magnitud en la cual uno puede hablar y en la cual uno puede discutir. Los amigos de China tienen una modalidad de relacionamiento que tiene que ver con es un país que está creciendo y con mucha fuerza, ¿no? Por ejemplo, es muy común en países de África o en algunos países de Asia que vengan créditos chinos y llegan hasta con los trabajadores chinos a hacer cosas chinas con todos los bienes chinos. Es una cosa que ocurre. Uno ve en aviones comerciales, ve un 50 obreros chinos que lo están pescando, van a ese lugar, bajan y hablan con nadie, pum, hacen unas viviendas y vuelven a irse. Bueno, eso tiene que ver también con la debilidad que ese Estado que recibe eso tiene para hacerlo. En América Latina, por la relevancia de nuestros países, pero sin duda si seguimos trabajando más en términos conjuntos, podemos tener una cuestión más igualitaria en ese trato para poder hablar de una manera más cercana, que nos permitan, obviamente, beneficiarnos de las inversiones, de los aportes que ellos hagan, pero poder plantear necesidades de nuestro lado, necesidades fuertes, ¿no? Porque, bueno, lo que hacemos es igual en la discusión que podemos tener con China que la que podemos tener con, por ejemplo, lo que estamos discutiendo ahora, que es el acuerdo con la Unión Europea. Uno dice, bueno, ¿hacemos un acuerdo? Sí, pero ¿para qué? ¿En base a qué? Uno no va a hacer un acuerdo que no le convenga, uno busca un acuerdo que le convenga. Si vos te planteas un acuerdo que no te conviene, bueno, justamente, si uno está solo y suelto, quizás no tenga más necesidad que aceptarlo, pero justamente si uno lo hace en un marco más global, tiene más capacidad para decir, bueno, esto sí, esto no, si no me hace esto no funciona. Me parece que en términos de relaciones internacionales eso es lo central, y con China, reitero, como un actor muy importante, lo central, y cada vez va a ir teniendo, como todos vemos, mayor relevancia, tanto más necesario es poder plantarnos en conjunto.
En el actual contexto global, en el marco del proceso de integración de América Latina que has señalado, ¿qué papel crees que tienen o ha tenido las grandes corporaciones transnacionales? ¿Y en qué medida, cuál sería el papel que deberían tener en el marco de un modelo de integración, de desarrollo con inclusión social? Corporaciones como las grandes corporaciones financieras, pero también comerciales, mineras, cerealeras, nasteras, petroleras, incluso industriales que atraviesan toda nuestra América Latina y que de alguna manera se constituyen en fuertes enclaves corporativos, económicos y políticos. La pregunta es en ese doble sentido, es decir, ¿qué papel crees que han tenido en el proceso de integración en esta historia que vos contaste? ¿Y cuál crees que debería ser ese papel en el marco de un modelo de inclusión? Y si lo están teniendo o no, o en todo caso, ¿qué rol deberían tener? Sí, muy buena pregunta. Ahí, yo te separaría, hay algunas de estas transnacionales, por un lado las transnacionales vinculadas a lo industrial y a lo comercial, en general, si bien no lo hacen obviamente explícito, han jugado algún rol positivo en términos de integración. Digo, estoy viendo algunas, básicamente por ejemplo las automotrices, que terminan jugando y pudiendo armar vinculaciones entre las partes, o sea, no son un factor negativo en esos términos. Las corporaciones más bien vinculadas a las actividades de exportación o meramente extractivas, sí en general, por un lado, no existe nada más que su propia filial y trabaja en esos términos en lo concreto, y sí en términos más macro ha sido uno de los actores que más fuertemente ha apoyado permanentemente los intentos para separar y dividir a nuestros países, por una cuestión también de negociación obvia, ¿no? Estoy hablando de cerealeras, mineras, petroleras, todo lo que tiene que ver con actividades extractivas o actividades de exportación de materias primas. Yo creo que en ese sentido las regulaciones que podamos hacer en clave regional van a ser enormemente positivas, porque si no siempre estamos creando problemas a la integración que tienen que ver con cuestiones muy complejas. Digo, hay cuestiones que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, que son centrales en estas cuestiones, que obviamente si vos lo dejas simplemente a los reclamos de un sector particular y que todos puedan ir a hacer lo mismo y terminar favoreciendo a los que tengan menor regulación laboral porque están buscando reducir el costo de la propia mano de obra, ¿no? Entonces hay muchas tendencias que siempre apuntan para ese lado y por eso hay que tomar eso como un desafío fuerte y pensar en la posibilidad de regulaciones activas, inteligentes, obviamente sensatas, pero que permitan ir generando mayores pisos de igualdad en toda la región. Y obviamente ahí va a haber enfrentamientos obvios, ¿no? con gran parte de las corporaciones a las que vos haces referencia. ¿Cuáles son las razones de Chile de no estar tan integrado en la región, en los distintos organismos regionales? Chile no es que no está tan integrado, hay una cuestión. A ver, Chile tiene básicamente lo que antes era es la Alianza del Pacífico, en la cual tienen la Alianza del Pacífico es una construcción, digámoslo así, muy buena en términos de marketing, no tanto en términos reales. Si uno mira los acuerdos comerciales, eso se mide en términos de intercambio entre los países. Los países de la Alianza del Pacífico intercambian entre sí apenas el 4% de sus exportaciones. O sea, no están en funcionamiento en eso. Sí ha sido muy bueno y muy eficiente la integración de Chile, tanto en términos de UNASUR como la CELAC. Yo creo que la integración de América Latina no hay que pensarla más como se pensaba en los 60, cuando se fundó la LAD, y en ese momento José Mariano, que había una idea, si se quiere, de un optimismo muy ingenuo, como un camino de una vía, que nos juntamos todos los países, nos ponemos todos de acuerdo en lo mismo y avanzamos simplemente. Cuando se fundó la LAD y se dice, bueno, creo que en 10 o 15 años se iban a acabar todas las barreras arancelarias en la región. Pasó un poquito más de tiempo y no pasó nada. Pero ese optimismo ingenuo hay que dejarlo de lado y hay que pensar la integración como una cuestión mucho más plural. Una cuestión mucho más plural que permita los diferentes enfoques, los diferentes matices, los diferentes caminos, incluso, digamos, entre los países, pero también entendernos los países. Yo siempre me acuerdo cuando me tocó acompañar a Néstor Kirchner en UNASUR, que Néstor siempre decía lo mismo, digo, UNASUR no puede ser un club ideológico, no puede ser un club de presidentes amigos, porque esa tendencia hace que un país mañana vota a otro y ya no son más. O sea, no es una integración sólida eso, es una integración frágil. Es muy distinto pensar un acuerdo partidario, una internacional partidaria, con un proceso de integración estatal, porque acá tiene que ser capaz la región de albergar a todos, con nuestras diferencias, con nuestros distintos enfoques. Si esta idea nos conviene, digo,
centralmente la cuestión de mejorar y acrecentar nuestro desarrollo, el comercio de nuestro. Puede convenir proyectos más de derecha, más de izquierda, más de centro, no está solo para algunos. Lo importante es entender lo que queremos construir y generar en ese mercado, entender que eso va más allá de las experiencias políticas. Obviamente las experiencias políticas van a jugar sobre el énfasis que uno quiera dar en esa construcción a un aspecto más que en otro, pero no tiene que poner en cuestión el conjunto de la integración. La integración no tiene que quedarse solo reitero como un discurso ideológico, sino tiene que concretarse en medidas concretas que hagan que la gente viva mejor, si no, no sirve para los países, ¿no? Y en ese camino, por eso yo no lo veo como negativo cómo ha trabajado Chile. Sí reitero lo que dijo el canciller antes, que por mucho tiempo estaba más preocupado por ser el mejor alumno que el mejor compañero, y era uno que buscaba así, pero ahora el involucramiento que tiene ahora, obviamente, y lo dijo acá en el excelente discurso que dijo la presidenta Bachelet la semana pasada en el Parainfo, estuvo en el Parainfo, dio una excelente charla, pero también el presidente Piñera antes han demostrado un involucramiento, por ejemplo, con la construcción de UNASUR muy claro. Digo, sirvió para evitar una guerra entre Colombia y Venezuela, sirvió para evitar un intento de golpe de Estado en Ecuador, digo, está teniendo implicancias concretas, ¿no? ¿Cómo es? ¿Y cómo ves el tema de la integración entre las poblaciones, no tanto ya entre estados como institución, sino entre la población ahora, y la importancia que tiene hacia el futuro? Porque, por ejemplo, si no se logra, digamos, porque culturalmente se ven muchas diferencias entre ellos, entre nosotros, ¿no? que ellos, muchas rivalidades, que en un futuro, por más integración que se llegue a hacer entre los estados, si no se logra paliar eso, pasa lo mismo que en Europa, que solo falta un partido que venga a decir en contra de la integración y ya se repercute todo. Eso es central, el darle legitimidad política, legitimidad democrática, legitimidad social a la integración es central. Y muchas veces eso se lo deja de lado, pero es vital para poder hacerlo. Obviamente es fácil de decir, bastante más complejo de hacer. Nosotros venimos trabajando en clave Mercosur con un conjunto de cuestiones como que hacen la vida concreta de los ciudadanos, por ejemplo la migración de los aportes jubilatorios, por ejemplo la revalida de títulos, cosas que estamos todos de acuerdo, avanzamos, pero después se torna más complejo terminar de hacerse real. Gran parte, creo yo, de todo esto recién se lo va a poder lograr, me parezca una definición politológica en el campo de mi disciplina. Yo creo que gran parte de esto recién va a poder ser claro cuando podamos elegir democráticamente un parlamento. Esto parece que no es muy relevante, pero sí lo es, porque ese es el momento que las poblaciones discuten estas cosas. Si no, las poblaciones, ¿cuándo los ciudadanos, cuándo discuten estas cosas? Cuando votan en las elecciones locales, y en general cuando hay una elección local, acá y en cualquier país del mundo, lo que le conviene a cada candidato es decir, yo voy a ser muy duro con lo de afuera y voy a cuidar lo de adentro, digo, porque obvio, si uno quiere a uno lo que pasa de lugar y lo del otro, eso es así en la democracia. Por eso para mí es muy importante para el tema de la construcción política real de la región, la posibilidad de poder tener un parlamento electo fuerte, en la que se discutan cuestiones centrales, que se discutan ideas de integración, con sus cuestiones, con sus marchas y contramarchas, pero que eso también sea como una cosa que vaya obligando a cada uno de los estados a ir generando, ¿no? Porque un parlamento sí pueden tener una promesa de campaña en un determinado país para un parlamento sudamericano, latinoamericano, o como que queramos llamarla, que la revalida de títulos sea efectiva y funcione en toda la región, o que los derechos de los migrantes sean exactamente tales y no tales. Yo creo que construir una arena político-electoral de discusión va a fortalecer eso. Obviamente no es el único camino, para mí es muy importante lo que se está haciendo en términos de la vinculación de las centrales sindicales. Es una cuestión central eso, porque muchos no se dan cuenta, pero si no, las mismas tendencias del mercado, las mismas tendencias de la competencia van haciendo de que los países privilegien, digamos, donde tienen sectores más desregulados y por lo tanto con más bajo salario para que funcionen esto y no el otro. Se da en un conjunto de áreas, no quiero ser específico en ninguna porque hay cuestiones que tienen que ver con la discusión del día a día, pero por ejemplo la vinculación entre las centrales sindicales es central para mí en ese punto, de los movimientos sociales, digamos, un conjunto de instancias que permitan ir generando y dando esta discusión mucho más y dotando de esa legitimidad político-democrática que es central para el proceso, sin ninguna duda. Yo tengo una pregunta, en todo esto, el ALBA, ¿cómo lo ves? Por lo que decías también como los modelos de integración que no sean solamente clubes de presidentes amigos, pienso que con Chávez venía en un auge, venía en esa idea más de integración y después como que tuvo un freno. ¿Cómo lo ves en el modelo de integración latinoamericano? El ALBA es parte, yo digo, yo creo que todos los procesos de integración, ¿no? Habla ALBA, habla
el Acuerdo del Pacífico, habla Mercosur, habla CELAC, habla UNASUR, todos tienen sus cuestiones positivas. A ver, obviamente, cuando hay una gran pluralidad, esa pluralidad puede ser una pluralidad proactiva y constructiva, o una pluralidad de simple bloqueo y que nadie hace nada y termina todo bloqueado. Son un conjunto de islas y cada una se va reemplazando a la otra y ninguna termina sirviendo para nada. Está ese riesgo. Pero para mí, en la situación actual de América Latina, todas esas instancias regionales, puntuales, particulares, ayudan a la construcción regional, sin ninguna duda. Lo que yo digo es que no tenemos que confundirnos una cosa con la otra. El Mercosur se ha demostrado algo a lo largo del tiempo, es que ha sido capaz de convivir con gobiernos de signo político muy distinto en cada uno de los países. Y eso es lo importante, por eso es lo que le da mantenerse en el tiempo. Obviamente a algunos les va a gustar más, a algunos les va a gustar menos, a algunos vamos a querer darle un determinado centro, a otros van a querer darle otro, sin ninguna duda. Pero digo, reitero, en la Unión Europea es lo mismo. Han logrado convivir y han logrado ir construyendo partidos que tenían en su momento cuestiones muy distintas, ahora no está tan claro, en su momento diferencias ideológicas bastante más firmes, y han logrado ir construyendo esa región. Y de la misma experiencia de la Unión Europea, que podemos sacar un montón de cosas positivas para esto, también tenemos que sacar algunas cuestiones, saber en qué no equivocarnos. También ellos creyeron que había un solo camino, ¿no? Entonces que había que hacer un solo camino en la Unión Europea y se veía todo muy bien, una moneda común. Hace 5 o 7 años en América Latina, uno dice, bueno, tenemos que avanzar rápido, armar la moneda común y no sé qué, no sé cuánto. Ahora, visto lo que está pasando con algunos países, uno dice, no, pará, no está tan claro que esto sea así. Hay distintas magnitudes, distintas velocidades, distintas economías relativas, distintas cuestiones, uno tiene que ser más cuidadoso. Entonces, eso nos tiene que llevar a revalorizar cómo se hace esa construcción fuerte en términos institucionales, pero también ser más tolerantes y ser más, si se quiere, menos exigentes con las distintas velocidades que hay dentro de nuestra propia región. Y entender que cada una de estas construcciones van aportando cosas y que en conjunto aportan cosas. El solo hecho que hoy nuestros presidentes hablen entre sí, coordinen política entre sí, es en términos históricos. Ahora estamos muy acostumbrados, porque hace varios años que venimos con lo mismo. Pero en términos históricos es absolutamente novedoso. Absolutamente novedoso. Todos nos dedicamos simplemente a pelear con el de al lado y ver, y con una cuestión central. Hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Y obviamente falta un montón por hacer, sin ninguna duda, digamos, para... por ejemplo, hay una cuestión muy clara de Sudamérica y la Centroamérica y México, ¿no? Para muchos acá, cuando nos hablan de Centroamérica, parece que estuvimos hablando en Costa Rica, nos mezclamos todo, y para con muchos países de ese lado, ven algunos países de Zona Sur y se los terminan confundiendo uno con el otro. Hay muchísimo para avanzar, pero yo creo que en esa construcción, en ese sentido, todos estos intentos parciales, se quiere sectoriales, más ideológicos, menos ideológicos, más de una forma, más de la otra, terminan generando, dándole más carne a esta gran construcción, a este gran espacio de posibilidades que tenemos hoy, que es América Latina, ¿no? En el marco de la integración latinoamericana, específicamente hablando de la diferencia que usted menciona entre los países del sur y del norte, ¿cuál cree que debería ser el papel de los países del norte, específicamente de México, en esta integración latinoamericana? No, y México tiene un rol central, porque México, a ver, acá hablando menos diplomáticamente y más politológicamente, siempre hubo una tensión en la que tuvo como actor muy importante a Brasil. Brasil siempre quiso que México no estuviera tan con nosotros para ser el país más grande de la región, y algunos otros que pensábamos lo mismo, que pensaban lo contrario, integrar a México para compensar más los equilibrios. Es una tensión permanente cuando uno ve los momentos históricos, sea un poco más, sea un poco menos. Y dentro de México también. En México están los que simplemente quieren mirar al norte y incorporarse a ser el NAFTA y poco más que eso, y los que quieren integrarse a la región. Para mí, pensar América Latina sin México es un disparate, porque estamos cortando gran parte de lo que es la realidad de la existencia de América Latina. Por eso es muy importante, en el caso, en lo institucional, que tenemos que es la LADI, que está en México como protagonista y está jugando fuerte, con un rol muy protagónico, y en lo que es la CELAC, que nos ha permitido tener una construcción política que vincula ya no solo la UNASUR, sino a estos países. Para mí es central la incorporación de México, y yo creo que gran parte de la política mexicana, una gran parte de la política mexicana, se ha dado cuenta que es enormemente conveniente, porque también para sentarse en la mesa que se tiene que sentar, si hablamos de asimetrías en el Mercosur, imagínense lo que son las asimetrías cuando se tiene que sentar un secretario de
de Comercio de México con el secretario de Comercio de los Estados Unidos. Eso es una asimetría, ¿no? Entonces, para sentarse en esa mesa, ¿cuánto más le conviene a México venir, sentirse con parte y con acompañamiento, ¿no? Yo creo que eso se está dando y que por suerte estamos logrando superar los recelos permanentes históricos que tiene el Brasil por ese lado y las miradas más escépticas de México por el otro, y poder ir construyendo este espacio regional, ¿no? ¿Qué han contribuido las medidas que han tendido al proteccionismo en los últimos años de la economía argentina a la integración de la región y sobre todo el Mercosur? No, a ver, cuando uno habla de construcción regional, tiene que ir todo lo que no sea favorecer la libre circulación, te termina complicando, eso no hay ninguna duda. Lo que hay que tener en cuenta es que también en todos nuestros procesos de integración, todo lo hacemos nosotros pensando que lo hacemos para determinada cuestión. O sea, ya no estamos en la idea de que abrirnos al mundo absolutamente, porque justamente lo que queremos es defender los procesos de industrialización, los procesos de sustitución de importaciones, lo que dieron origen a esto, digamos. Si no quisiéramos eso, la cosa sería mucho más fácil, sería abrirnos al conjunto del mundo, hacer todo lo que dice la Organización Mundial de Comercio y listo, ya somos parte de eso y listo. Pero bueno, en ese esquema obviamente no tenemos que olvidar de todo el desarrollo industrial. Por eso todos los países, y cuando digo todos, obviamente Argentina, pero todos los países, siempre vamos a estar atendiendo y cuidando determinados sectores, buscando la forma de cuidarlo. Y digo, esto no hay que sorprender a nadie, ni nada a nadie, porque tiene que ver con cómo funciona, preguntémosle a la Unión Europea y a los sectores agrícolas de la Unión Europea, como vienen cuidando esto, y disputamos con Francia a ver por qué no reduce determinada cosa, y nos encontramos hace 40 años discutiendo lo mismo. O sea, estas cuestiones siempre van a estar y son parte de los procesos. En esos procesos necesariamente va a haber sectores que van a estar más planteando una cosa, más planteando la otra, y en esa discusión, a ver, algunos van a perder, algunos van a ganar, es obvio que sí, pero es absolutamente ingenuo, reitero, no pensar eso, pensar que eso puede no darse, digamos, sería volver al sueño de la ley de 1960. Entonces hacemos una ley y ya no hay más proteccionismo interno. Mentira, esto va a existir siempre. Lo que hay que hacer es ir trabajando permanentemente para que esas cuestiones que traen por un lado permitan abrir por el otro. Eso es lo que yo me refiero con una integración flexible e inteligente, que no sea unívoca, que no quede, porque cuando uno cree que lo va a hacer de hecho, no lo va a hacer de ninguna forma y va a terminar siendo tantos acuerdos más que se hacen y que nunca se cumplieron en nuestra región, que somos muy amigos de hacer grandes normas, leyes o acuerdos que parecen que cambian el mundo y después no cambian absolutamente nada. Frente a eso, yo reitero mucho más pensamiento puntual, mucho más bien, bueno, ok, esto no, busquemos la vuelta por acá, y esta cosa por acá, y esta cosa por otra, una cosa más abierta, flexible e inteligente en la manera de integrarnos, ¿no? Una pregunta. ¿Para ti el Mercosur debería avanzar hacia un modelo más supranacional de integración, por ejemplo? Yo creo que sí, complejo, pero cierta supranacionalidad hace falta, porque si no siempre, cuando los procesos son siempre absolutamente nacionales, están siempre más atados a estas cuestiones. No es más difícil ponerse por arriba y poder ver la posibilidad de superar los problemas. Digo, en mi caso concreto, yo represento a Argentina en el Mercosur, entonces obviamente a mí me pagan para atender a Argentina en esa construcción. La construcción de instancias suprarregionales es muy importante, yo creo que sí, es muy importante. Hay que ver los tiempos, hay que ver las cuestiones, porque obviamente todos nuestros países somos bastante cuidadosos de nuestras autonomías y de nuestras soberanías, lo cual es lógico y es correcto, pero uno en el mediano plazo sabe que tiene que haber en algún momento un cambio, como ocurrió en la Unión Europea, de generar instancias supranacionales, por lo menos en áreas, por lo menos en temáticas, por lo menos en cuestiones que permitan ir mejorando, ¿no? Digo, tantas administrativas, técnicas como políticas, como el Parlamento, digamos. Cualquier instancia suprarregional va a ir generando nuevos espacios y va a ir poniendo nuevos desafíos que pueden abordarse más allá de las competencias de cada uno de los países, ¿no? Sí. ¿Cómo ves el proceso de desarrollo que tienen en esta región de integración del Caribe, especialmente de un Cuba, en los últimos 15 años? Bueno, y es absolutamente novedoso y fuerte. Ahí, cuando hablabas del tema del ALBA, lo que fue Petrocaribe fue enormemente importante. El Caribe, hasta Chávez, hablando mal y pronto, era una región que votaba en general hasta en las Naciones Unidas con Inglaterra o con Holanda y estaba se sentía fuera de la América Latina, se sentía explícitamente fuera de América Latina. Yo creo que el proceso que se ha dado en los últimos 10 años ha sido enormemente importante. Uno lo ve hoy, lo ve votando en el caso desde el punto de vista argentino, con Malvinas, con los Huites, con un conjunto de cuestiones, que después lo ves en otro conjunto de cuestiones,
hemos recuperado el Caribe a la idea de nuestra región, que estaba hace 10 años absolutamente al margen, y eso, que para mí ha sido enormemente positivo, sin duda. ¿Qué deberían hacer según vos, habiendo integrado en un tiempo el segundo puesto más importante de la Argentina, este gabinete? ¿Qué deberían hacer los gobiernos actuales, y también pensando en futuros gobiernos que haya en los distintos países más de corte de derecha, que en algunos casos ya se vinieron y están por venir, contra los que serían, digamos, por decirlo de algún modo, los adversarios internos de los países? Los pools ojeros especulativos, las grandes mineras, que son conflictos que se le presentan a todos los gobiernos progresistas, a Mujica, a Cristina, que son, digamos, puntos donde se les critica mucho a los gobiernos. ¿Qué deben hacer estos gobiernos, los que vienen, contra incluso empresarios nacionales de sus países que juegan en contra de sus propios países? Y yo creo que es regulación. Yo creo que ahí es lo mismo que yo te decía en el plano más global y lo interno. Pues eso es literalmente así. Obviamente estos sectores están muy acostumbrados a hacer lo que quieran. Y hacer lo que quieran entran cuestiones ambientales, cuestiones sociales, cuestiones laborales, un conjunto de cuestiones que acá en América Latina venimos sufriendo desde las famosas anécdotas del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, ¿no? Con el forestal y todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que acá hay que tomarse en serio la idea de la regulación. Y la regulación estatal, que obviamente en cada uno de nuestros países tiene que ser mejorada, ¿verdad? Y a la vez también atrevernos a pensar regulaciones en términos regionales. Eso también es muy importante pensarlo, porque si no es muy complejo, muy complejo. Para cualquier otro sector es distinto que yo tenga una regulación en Argentina y en Uruguay, pues entonces si no le conviene me salgo a pela, cruzo el Chaco, lo pongo al otro lado, cruzo con Brasil, o cruzo con Asunción, entonces es complejo. En términos más macro, si la política sigue jugando en la cancha de Estado-Nación, la política la hemos pensado, la hemos autorizado, se ha construido, la política, centralmente la política democrática, se ha construido en Estado-Nación. Después de la polis pasó el Estado-Nación y funciona en esa clave. Si la política sigue pensando en la clave del Estado-Nación y la economía se ha globalizado en el mundo, estamos perdidos, porque obviamente somos incapaces de poder regular un capitalismo global, un capitalismo financiero que mueve en un día más de lo que se produce en todo el año en términos de capitalismo financiero, en un día mueve en términos financieros más de todo lo que se produce, todo ese Producto Bruto Industrial, Producto Interno del mundo en todo un año. Bueno, frente a una economía que es absolutamente globalizado, si la política sigue pensando simplemente en escala local, estamos perdidos. Digamos, por algo la proceso de globalización, más allá de la salvedad, estos 10 años en América Latina, pero uno piensa en los años 70 a hoy y ver cómo ha retrocedido la igualdad social en gran parte del mundo, bueno, tiene que ver con esto. Una política que cada vez tiene menos capacidad de poder regular, porque está más en una clave local, y una economía transnacionalizada que juega en toda la cancha del mundo. Yo creo que el desafío que tenemos que pensar es ese, centralmente ir pensando capacidades regulatorias regionales. Obviamente para llegar en algún punto, en algunas cuestiones, que creo que estaremos todos de acuerdo, a regulaciones incluso mundiales sobre determinados aspectos, ¿no? La posibilidad que sigamos viendo hoy con el mundo como algunos, digamos, de la existencia de paraísos financieros que nadie sabe qué son, que están ahí, que funcionan sobre todo el resto de los países, digo, son cuestiones que si creemos que la humanidad tiene que avanzar hacia mayores niveles de justicia e igualdad, hay que darlo, y en el caso concreto, cuando enfrentas cuestiones concretas como actores políticos concretos, también la regulación estatal, y yo digo, a futuro, regulación regional. Yo quería preguntar algo sobre la población, pero en cuanto a migración y emigración, porque el mercado interno es importante y pesa mucho para el desarrollo de los países, y en este sentido quería preguntar dos cosas. Primero, ¿cómo hacer para que los países empiecen a atraer personas que no sean solamente de la región, sino de otros países, y que además la gente no se vaya? Eso me parece que es importante, y quería entender cómo hacer para lograr el desarrollo atrayendo gente o que la gente no se vaya, y si esto en realidad es útil para lograr un desarrollo de los países. No, y la forma es la misma pregunta, en tu misma pregunta está la respuesta, es el desarrollo. Cuando un país se desarrolla, por eso digo, se desarrolla, no crece. Un país puede crecer pero no desarrollarse, eso lo sabemos, ¿no? Muchos de nuestros países crecieron a tasas enormes pero no tuvieron
porque el desarrollo supone mucho más, supone calidad en el empleo, supone desarrollo productivo, supone desarrollo tecnológico, supone un conjunto de cuestiones que no tienen que ver simplemente con un crecimiento económico. Cuando vos tenés un verdadero modelo de desarrollo que va permitiendo esa incorporación, generando trabajo, generando esta serie de cuestiones, ahí lográs que la población quiera venir y sobre todo no irse. Mientras esto no genere, si vos vas generando un modelo de crecimiento que cada vez requiere menor mano de obra porque la misma productividad hace muy sencillo en algunas áreas reducirla brutalmente, digo, estás perdido. Es fácil pensar modelos de países integrados al mundo cuando se piensan con una parte muy pequeña de población adentro y la mayoría afuera. Digo, hay muchos ejemplos en el mundo, digo, uno ve gran parte de los países del Golfo Pérsico, que uno ve el Producto Bruto Per Cápita y parece que fuera en Suiza, y cuando ves la realidad ves las peores situaciones de igualdad y de desarrollo real. Ahí habla simplemente de crecimiento. Pero que el otro camino de crecimiento es más complejo, porque requiere estas cuestiones, como cuido esta cosa, como logro que esta empresa esté acá y no se vaya por otro lado. Requiere un conjunto de pequeña microcirugía permanente, mucho más compleja, pero es, creo, la que vale la pena para tomar este tipo de políticas, ¿no? Y plantearlo entre un desarrollo con mayor inclusión social, con mayor índice de desarrollo humano y con mayor justicia, digamos, ¿no? Bueno, sí, bueno. ¿Qué tan fuerte sería el cambio en caso de una vuelta de las derechas a los gobiernos latinoamericanos? El cambio en la integración. Yo creo que hemos avanzado mucho. Yo creo que nuestras construcciones de integración son fuertes, ¿no? A ver, no quiero pecar, como alertaba al principio, de optimismo ingenuo. Obviamente va a haber otras prioridades, va a haber otras necesidades, va a haber otros matices. Pero yo creo que la integración ha avanzado lo suficiente para poder afrontar estas cuestiones. A mí me ha tocado, cuando estaba acompañándolo a Néstor, tomar decisiones fuertes cuestiones concretas con Piñera, con el presidente Santos, y realmente uno encuentra en gran parte de los partidos más conservadores, de derecha en América Latina, una comprensión mucho más fuerte de la región. El ejemplo de Santos. Históricamente los presidentes de Colombia, lo que hacían era viajar a Estados Unidos. Se elegían por última rápidamente Washington. Santos fue el primero que el primer viaje lo hizo a la región, lo hizo para América Latina, y obviamente no es un progresista, ni muchísimo menos. Yo creo que hay hay una comprensión, que también creo muy importante, de sectores que antes miraban para otro lado, que ahora entienden que también para alguna idea de derecha, no para la derecha neoliberal vinculada a otro tipo de actividad financiera, porque la derecha más tradicional también le conviene la integración regional y también apostaría a eso, me parece. Dejando matices, digamos, cuestiones que uno de repente obviamente no comulga ni comparte, pero hay un conjunto de ideas que sí se compartían en común. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Al contrario, muy buena pregunta. Ha sido un gusto estar y escucharte. No ha perdido su aspecto más político, y es una broma particular. Y a ustedes quiero agradecerles la presencia y, bueno, invitarlos porque la jornada sigue. Juan Manuel, 1.000.000 de gracias por estar acá y, bueno, se los